Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Maestros de audición y lenguaje. Volumen 2. Tema 20. Las necesidades educativas especiales de los alumnos con alteraciones del habla. Aspectos diferenciales en el desarrollo de la comunicación y del lenguaje. 1. Introducción. El sistema educativo español está regulado por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOMLOE. Su modelo psicopedagógico se basa en proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos, y en todos los niveles, con un máximo desarrollo posible de todas sus capacidades. Es decir, mejorar el nivel educativo de todo el alumnado conciliando la calidad de la educación con la equidad de su reparto. Esta equidad que persigue el sistema educativo, ante las personas, grupos, entornos sociales y ámbitos territoriales que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeducativa y cultural, a fin de eliminar las barreras que limitan su acceso, presencia, participación y aprendizaje, requiere asegurar los ajustes razonables en función de las necesidades individuales y prestar el apoyo necesario para fomentar su máximo desarrollo educativo y social, de manera que todos puedan acceder a una educación inclusiva, en igualdad de condiciones con los demás. La comunicación y el lenguaje constituyen una de las dimensiones del desarrollo humano más importantes, determinando o al menos condicionando otras. Es importante la consideración de las posibles dificultades que en el lenguaje se puedan presentar. Las dificultades en el habla son variables, al igual que los procesos de aprendizaje y desarrollo del mismo. Sobre la base de esto, cada alumno y alumna tendrá necesidades educativas especiales relacionadas con el habla, en sus diferentes niveles o áreas y fundamentalmente condicionando la capacidad expresiva del alumnado. Un sistema educativo inclusivo debe garantizar la equidad en el acceso, permanencia y búsqueda del mayor éxito escolar de todo el alumnado. Para ello, es preciso contar con un sistema de prevención, detección e identificación de las necesidades educativas que el alumnado pudiese presentar a lo largo de su escolarización, para poder adoptar la respuesta educativa que cada caso requiera. Por tanto, resulta imprescindible considerar un procedimiento de identificación y valoración de estas necesidades, al que llamamos procedimiento de evaluación psicopedagógica. Una vez concluida la misma, se asegurarán los recursos necesarios para que estos alumnos AS, que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 2. Las necesidades educativas especiales de los alumnos con alteraciones del habla. El alumnado que presenta necesidades educativas especiales es aquel que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. 2,1. Alteraciones del habla. La American Speech Language and Hearing Association, ASHA, clasifica las dificultades de la comunicación y el lenguaje como sigue. A. Dificultades del habla. Son dificultades que suponen un deterioro en la articulación de los sonidos del habla, de la voz o de la fluidez. B. Dificultades de articulación. Consisten en la producción atípica de sonidos del habla, caracterizada por sustituciones, omisiones, adiciones y distorsiones de sonidos que pueden interferir con la inteligibilidad, referida a cómo los demás comprenden un determinado mensaje. C. Dificultades de la voz. Se caracterizan por la producción anormal de la voz y o alteraciones en los parámetros de intensidad, tono, duración, resonancia y cualidad de la voz.
La voz es inadecuada para la edad y sexo del alumno A. D. Dificultades de fluidez. Consisten en las interrupciones del flujo del habla. Se caracterizan por la velocidad atípica, alteraciones del ritmo del habla, repeticiones de sonidos, sílabas, palabras y frases. Se pueden acompañar de incremento de la tensión muscular, conductas de esfuerzo y gestos secundarios. A continuación, desarrollaremos en detalle estas dificultades. A. Dificultades en la articulación, dislalias. El niño A avanza en su proceso de adquisición del sistema fonológico normal a través de sistemas de complejidad creciente que le permiten hacer las diferenciaciones fonéticas y morfémicas propias de cada nivel evolutivo lingüístico. A menudo se producen retrasos específicos o generalizados en esa progresión, y como resultado aparecen diferentes errores de sustitución de unos fonemas por otros, con lo cual, bloques enteros de palabras diferentes se vuelven homófonos. Esto da lugar a inversiones de fonemas de sílabas de palabras, tapo igual a pato, o a omisiones, que revelarían una discapacidad articulatoria transitoria o duradera. La dislalia o dificultades en la articulación es una de las dificultades del habla con mayor frecuencia de aparición en el contexto escolar. El pronóstico de recuperación es totalmente positivo, en la mayoría de los casos. El concepto de dislalia se puede definir como un trastorno en la articulación de los fonemas por alteraciones funcionales de los órganos periféricos del habla, labios, lengua y el velo del paladar. Consiste en una dificultad para pronunciar o construir correctamente los fonemas o grupos de fonemas. La mayor parte de las dificultades dislálicas que presentan los niños en edad escolar no las originan más que la mala imitación, consciente o inconsciente, de errores cometidos por las personas que les rodean. Cuando el niño A entra en el periodo de adquisición del lenguaje, inicia su aprendizaje con la vocalización y posterior balbuceo. Mientras dura este último, no hace más que ejercitar los músculos fonoarticuladores. El lenguaje surge más tarde, agrupando las distintas sílabas, cuando trata de imitar las palabras oídas o crear otras nuevas, que tendrán o no significado en nuestro idioma. En esos momentos es cuando aparecen las dislalias. Podemos clasificar las dislalias como sigue. A. Dislalias fisiológicas. Estas dislalias son naturales, evolutivas, es decir, ligadas al aprendizaje normal del lenguaje. El niño A observa cómo hablamos, nos escucha y trata de imitarnos, pero sus órganos no obedecen con la facilidad que él desea, y eso produce múltiples alteraciones en su lenguaje, por insuficiencia natural, que paulatinamente y como fruto de sus observaciones, basadas en imágenes acústicas fundamentalmente, van desapareciendo. Con el transcurso del tiempo, cuando el niño A adquiere mayor experiencia verbal, van eliminándose, siempre que las personas que viven en su ambiente se preocupen de utilizar un lenguaje normal e insistan en la articulación correcta de los fonemas, no empleando a su vez los vocablos deformados por el propio niño A. B. Dislalias congénitas. Se mantienen definitivamente, y si no se interviene sobre ellas, persistirán en la edad adulta. C. Las dislalias audiógenas. Son debidas a una falta parcial de audición o sordera, hipoacusia, y pueden aparecer antes, prelocutivas o después de la aparición del lenguaje, postlocutivas. Igualmente, y según el fonema afectado, las clasificamos en A. Rotacismo. Error en la pronunciación de los fonemas R y TR. Cuando sustituye un fonema por otro se llama pararrotacismo. B. Sigmatismo. Error en la pronunciación del fonema. Cuando se sustituye el fonema, se llama parasigmatismo. C. Mitacismo. Error en la pronunciación del fonema. D. Lambdacismo. Error en la pronunciación del fonema L. E. Gamacismo. Error en la pronunciación de los fonemas K y T. F. Deltacismo. Error en la pronunciación de los fonemas D y T. La mayoría de los estudios no dan razón sobre la etiología de la dislalia. J. Irwin. Pero la práctica clínica diaria induce a pensar que existen varios posibles factores etiológicos, además de aspectos que favorecen indirectamente la existencia o el mantenimiento de la alteración.
Esto se deduce claramente al comprobar que, si se toman dichos factores que en estos alumnos están alterados, como base de la intervención, la evolución del mismo es positiva. En cuanto a factores etiológicos, cabe citar: permanencia de esquemas de articulación infantiles, déficit en la discriminación auditiva, movilidad deficiente de la lengua, hábitos de deglución atípicos, déficit en la orientación del acto motor lingual, posibles disfasias encubiertas, trastornos perceptivo-motrices, trastornos respiratorios. Como aspectos colaterales favorecedores de la aparición y o mantenimiento de la dislalia, podemos señalar: predisposición genética. Existe un gran acuerdo, mutuo, en la creencia de que posiblemente exista una predisposición neurológica transmisible en casos de dificultades del habla, siendo la cognición y la percepción auditiva normales. Incidencia psicosocial. La frecuencia de aparición y la permanencia de la patología se encuentran potenciadas por la falta de estimulación cultural por parte del entorno y las presuntas características psicopatológicas del niño. B. Dificultades en la articulación, disglosias. Las disglosias se han relacionado siempre con la dislalia y la disartria, con las cuales habría que realizar un diagnóstico diferencial. Hasta hace poco se ha considerado la disglosia como una dislalia mecánica, corredera, provocada por alteraciones congénitas o adquiridas en el aparato resonador articulador, lo que hará imposible la comprensión del lenguaje. Así, pueden ser motivadas por labio leporino, por anomalías dentales, por fisuras palatinas, por lengua gruesa, etc., requiriendo en casi todos estos casos intervención médica y quirúrgica, previa a la intervención logopédica. También se ha considerado la disglosia como una dislalia orgánica. Disglosia labio leporino. Siguiendo a Bruno y Sánchez, definimos la disglosia como la dificultad en la producción oral debida a alteraciones anatómicas y o fisiológicas de los órganos articulatorios y cuya causa es de origen periférico. C. Bruno y M. Sánchez. La etiología que motiva las disglosias son todos los trastornos que afectan a los órganos responsables de la articulación de los sonidos. Pueden citarse como causas: A. Malformaciones congénitas craneofaciales. B. Trastornos de crecimiento. C. Anomalías adquiridas como consecuencia de lesiones en la estructura orofacial o de extirpaciones quirúrgicas. Ejemplos de dichos trastornos orgánicos que pueden motivar la presencia de disglosia son: arcadas dentarias, maloclusión por malformación, atresia o resección mandibular. Paladar óseo, fisura palatina, traumatismo. Velo del paladar, parálisis velo largo. Labios, labio leporino, parálisis fisura. Lengua, anquiloglosia, parálisis, glosectomía, malformación. Cavidad nasal, malformación, traumatismo. El objeto del examen es el mecanismo de producción oral, fácilmente accesible a la observación sin necesidad de utilizar métodos o pruebas especialmente complejas. Debe dejarse a los facultativos especializados el examen de aquellas zonas de difícil acceso como la laringe, faringe y cavidades nasales, ya que son objeto de una observación médica minuciosa. En primer lugar, se debe observar el tamaño y la forma de la cavidad oral para saber si la lengua, con sus características, puede moverse apropiadamente en ese espacio. Hay que tener en cuenta la forma del paladar duro, si existe en él fisura y el tamaño de la cicatriz, a efectos de decidir el pronóstico. Además, se debe tener en cuenta la coloración del paladar blando. En caso de ser rosada puede ser signo de una fisura submucosa de paladar. Asimismo, conviene observar la posible existencia de hipertrofia adenoidea, ya que ésta puede reducir el paso del aire desde la laringe hacia las cavidades oral y nasal y dificultar el movimiento del velo del paladar. También interesa tener en cuenta las características de la oclusión dental. La presencia de maloclusión, o de espacios interdentales demasiado amplios, o la ausencia de piezas dentarias puede dar lugar a la distorsión de fonemas fricativos, o bien a la adopción de posiciones inusuales de los órganos articulatorios con la intención de compensar la dificultad y así, obtener un sonido acústicamente correcto.
Aunque no es competencia del maestro de audición y lenguaje realizar un examen exhaustivo de las cavidades nasales, sí que debe observar cualquier posible indicio que sugiera obstrucción nasal. Esto puede manifestarse mediante asimetría nasal, impedimento en la respiración nasal, presencia de rinolalia o falta de hipernasalidad en un alumno A que presente incompetencia en el cierre velofaríngeo. La lengua juega un papel fundamental en la articulación de los fonemas. En condiciones normales, es suficientemente flexible y realiza movimientos de gran precisión que se suceden en el transcurso de fracciones de segundo. Debe tenerse en cuenta el tamaño de la lengua con relación al tamaño de la cavidad oral, así como su configuración, especialmente en casos en los que se ha realizado una glosectomía. En esta circunstancia, debe evaluarse la posibilidad que tiene la lengua de relacionarse con el resto de la cavidad oral para producir los diferentes fonemas. Interesa evaluar si el frenillo lingual es demasiado corto para permitir el libre movimiento del ápex lingual hacia arriba y hacia afuera. Asimismo, el maestro A de audición y lenguaje debe observar la precisión y velocidad con la que el alumno A puede mover la lengua en todas direcciones, para descartar cualquier signo de parálisis, dispraxia lingual o disartria. Según Gallardo y Gallego, según el órgano periférico del habla en el que se produce la malformación, podemos clasificar las disglosias en disglosias labiales. La dificultad articulatoria se produce como consecuencia de una alteración en la forma, movilidad, fuerza o consistencia de los labios. Entre las causas más frecuentes de la disglosia labial podemos mencionar las siguientes. A. Labio leporino. Es una malformación congénita de diversos grados que abarca desde la simple depresión del labio superior hasta su total hendidura. Suele ir asociada a fisura palatina y hendidura alveolar. La malformación puede ser unilateral o bilateral, según que la afectación se produzca en uno o en ambos lados a la vez. La manifestación más grave de fisura labial es la denominada labio leporino medio o central, entendido como una malformación caracterizada por la falta de unión de los dos mamelones nasales internos. Perelló y Tresserra sostienen que la mayor parte de las fisuras medias del labio superior no son verdaderos labios leporinos centrales, sino labios leporinos bilaterales con aplasia, falta de desarrollo total o parcial de un órgano o tejido, e hipoplasia, disminución del volumen de un órgano o tejido, del filtro. Como consecuencia de esta malformación congénita, labio leporino en cualquiera de sus formas, el habla del alumno A se verá especialmente afectada tanto en la articulación de los fonemas vocálicos posteriores o velares, U, O, como en los fonemas consonánticos bilabiales, P, B. Por consiguiente, se hace necesaria una intervención médica, quirúrgica y logopédica. B. Frenillo labial superior hipertrófico. Su presencia dificulta la normal movilidad del labio superior, produciendo un diastema, espacio entre dos dientes contiguos entre los incisivos centrales. Como consecuencia aparece una dificultad en la articulación de los siguientes fonemas, P, B, U. Autores como Perelló y Tresserra subrayan que solo se considera patológico un frenillo si se produce un retraso o imposibilidad de erupción de los dientes laterales o caninos que pueda ser atribuido a dicho frenillo. C. Fisura del labio inferior. Generalmente suele ir acompañada de labio leporino superior, aunque también se puede dar de forma aislada. D. Parálisis facial. Suele producirse con cierta frecuencia entre la población infantil por diversas causas. Trauma obstétrico, afecciones supuradas del oído medio. La parálisis puede afectar a uno unilateral, o a ambos bilateral lados de la cara. En el primero de los casos, la disglosia suele ser poco perceptible, mientras que en el segundo la articulación de fonemas está considerablemente afectada. Suelen aparecer dificultades de articulación en los siguientes fonemas o sonidos: F en lugar de P, P en lugar de B, N en lugar de TOU con poca claridad. E. Macrostomía. El alargamiento de la hendidura bucal o macrostomía suele asociarse a malformaciones del pabellón auricular. En ocasiones también pueden verse afectadas las mandíbulas y los ojos. La fisura suele comenzar en el ángulo de la boca. Según su extensión se distinguen: macrostomía incompleta,
cuando se prolonga a lo largo de la cara pero en poca extensión. La boca aparece grande, con un labio inferior ancho y prominente. Macrostomía completa, cuando la fisura se prolonga hasta el borde anterior del masetero o incluso más. En general, la macrostomía se acompaña de atrofia del maxilar inferior o anomalías del oído externo y medio. F. Heridas labiales. Rara vez las heridas en los labios causan dificultades en el habla, por lo que habremos de cerciorarnos, en caso de producirse algunos errores articulatorios, si son debidos a lesiones orgánicas o de etiología funcional. Dislalia. G. Neuralgia del trigémino. Bell y Magendie, 1821, demostraron que el nervio trigémino es el responsable de la sensibilidad de la cara y no el facial, por lo que los síndromes dolorosos de la cara se deben principalmente a alteraciones de las diversas ramas del trigémino. Se trata de un dolor brusco, muy intenso y generalmente de corta duración, que aparece en cualquiera de las zonas de la cara inervadas por las tres ramas sensitivas del trigémino: oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior. Disglosias mandibulares. Se trata de dificultades en la articulación de los fonemas debido a una alteración en la forma de uno o varios maxilares. El origen puede ser congénito, del desarrollo, quirúrgico o traumático. Las causas más frecuentes de las disglosias mandibulares son: A. Resección del maxilar superior inferior. Pueden ser ocasionados por accidentes, tumores. B. Atresia mandibular. Anomalía producida como consecuencia de una detención en el desarrollo del maxilar inferior, de origen congénito o adquirido. Como consecuencia de la atresia mandibular se produce una maloclusión de los maxilares, presentando los alumnos que la padecen la llamada cara de pájaro. De igual forma se producen anomalías en la posición de los dientes. En ocasiones, la desproporción de dimensiones entre la lengua y la cavidad bucal debida a una atresia mandibular ocasiona alteraciones respiratorias. C. Disostosis maxilofacial. Es una forma particular de malformación mandibular, asociada a otras anomalías. D. Progenie. Consiste en un crecimiento exagerado de la mandíbula inferior, con la consiguiente maloclusión de los maxilares. Disglosias dentales. Las dificultades de la articulación como consecuencia de una alteración en la forma o posición de las piezas dentarias se denominan disglosias dentales. Las causas de estas malformaciones dentarias son diversas: herencia, desequilibrios hormonales, alimentación, prótesis, traumatismos. A veces, la intervención del ortodoncista y del protésico genera la aparición de disglosias que suelen desaparecer a los pocos días. Sin embargo, hay autores como Stolzenberg y Salet que aconsejan la intervención logopédica de forma simultánea para prevenir posibles dificultades articulatorias. Disglosias linguales. La lengua, órgano activo de la articulación de los fonemas, precisa una extraordinaria sincronía de sus movimientos durante el habla. Cuando la articulación se ve alterada como consecuencia de un trastorno orgánico de la lengua, nos encontramos con una disglosia lingual. La motilidad lingual puede verse dificultada por A. Anquiloglosia o frenillo corto. No es muy frecuente y suele ocasionar un rotacismo. B. Glosectomía. Consiste en la extirpación total o parcial de la lengua mediante una intervención quirúrgica. C. Macroglosia. Se trata de un aumento desmesurado del tamaño de la lengua. Esta anomalía genera una disminución de movimientos y alteraciones articulatorias. D. Malformaciones congénitas de la lengua. Son debidas a una detención en el desarrollo embriológico. E. Parálisis unibilateral del hipogloso. Con pocas molestias en el primero de los casos y con alteraciones más serias en el masticar y en el hablar en el segundo. Disglosias palatales. Son dificultades en la articulación de los fonemas debidas a malformaciones orgánicas del paladar óseo y del velo del paladar. Como causas desencadenantes de la disglosia palatal citaremos A. Fisura palatina. Es una malformación congénita en la que las dos mitades laterales del paladar no se unen en una línea media. La fisura puede afectar al velo del paladar,
al paladar óseo y a la apófisis del maxilar superior. Con frecuencia se asocia el labio leporino a esta fisura. Las causas de la fisura palatina podemos dividirla en dos grupos. De carácter exógeno, alcoholismo, radiaciones, virus, carencias de vitaminas A y B. De carácter endógeno, herencia. Las dificultades articulatorias de las hendiduras palatinas son: golpe de glotis, la articulación de los fonemas P, T, K, B, D, T sustituida por un pequeño ruido con o sin vibración en función de la sonoridad o sordez del fonema en cuestión, San Juan e Ibáñez. Ronquido faríngeo, a veces se acompaña de vibraciones laríngeas y reemplaza las consonantes K, X y en ocasiones F y T, Perelló. Soplo nasal. Es el escape de aire por la nariz durante la emisión de las palabras produciendo una alteración de todos los fonemas, excepto de las nasales. Rinofonía. La mayoría de las divisiones palatinas presentan una rinofonía mixta debida a una obstrucción nasal y a la insuficiencia del velo palatino, como hemos visto al hablar de las alteraciones de la voz. B. Fisura submucosa del paladar. Se trata de una malformación congénita, por la que el paladar óseo no se ha unido en la línea media pero sí la mucosa que la recubre. Es una afección muy poco frecuente, y suele encontrarse un acortamiento global de todo el paladar. C. Paladar ojival. Aunque el paladar ojival puede favorecer la producción de distorsiones en la articulación de T, D y L, Perelló, son muchos los niños que presentan esta patología orgánica y que en modo alguno han visto alterada su articulación como consecuencia del mismo. D. Otras causas. Paladar corto, úvula bífida, velo largo, perforaciones. Disglosia, fisura palatina. Además de los factores etiológicos que pueden provocar cualquiera de las disglosias anteriormente citadas, conviene tener en cuenta otra serie de factores: discapacidad intelectual, deprivación sociocultural, hipoacusia, que si bien no tienen relación directa con las disglosias, agravan las dificultades e interfieren de forma negativa en la intervención. Bruno y Sánchez. Un resumen de las descripciones de las disglosias podemos encontrarlo en el siguiente cuadro. Tipos. Factores directos. Factores indirectos. Labiales. Labio leporino. Frenillo labial superior. Fisuras del labio inferior. Parálisis facial. Macrostomía. Heridas labiales. Neuralgia de trigémino. Discapacidad intelectual. Mandibulares. Resección de maxilares. Atresia mandibular. Disostosis maxilofacial. Progenie. Dentales. Herencia. Desequilibrios hormonales. Alimentación. Ortodoncias. Prótesis. Deprivación sociocultural. Linguales. Anquiloglosia o frenillo corto. Glosectomía. Macroglosia. Malformaciones congénitas. Microglosia. Parálisis. Hipoacusia. Palatales. Fisura palatina. Fisura submucosa del paladar. Paladar ojival. Otras. C. Dificultades en la articulación, disartrias. Hablar del término disartria es saber delimitar las dificultades de lenguaje oral que puede padecer un alumno A en función del grado, el sistema afectado y su consecuencia en la actividad motriz bucofonoarticulatoria. La causa de la discapacidad motora es neurológica y será el médico neurólogo el especialista que deba dar un diagnóstico precoz para que posteriormente el maestro A en audición y lenguaje pueda intervenir en sus funciones. Según la localización de las áreas neuromotoras afectadas, la actividad y el control motriz del alumno A se verán alterados tanto la motricidad gruesa como la motricidad final a nivel corporal, de equilibrio y de praxias bucoarticulatorias. Así, las dificultades en la expresión oral dependen del momento de la lesión, de la localización del sistema y del grado de afectación neurológica que haya sufrido el alumno A. El habla es la expresión oral o la realización motriz del lenguaje. Si la palabra ha de ser pronunciada, el habla evoca un detallado programa de articulaciones,
suministrado por las áreas motoras del sistema nervioso, para que los órganos articulatorios, la vibración de los repliegues vocálicos y el ritmo respiratorio cumplan su función correcta en la emisión de los sonidos y de la palabra hablada. La disartria, o alteración de la actividad articulatoria de las unidades fonéticas, es dificultad para producir la ejecución neuromuscular del habla, provocada por una lesión en los conductos neuronales y caracterizada por la debilidad, parálisis o incoordinación de la musculatura bucofonoarticulatoria. La anartria, imposibilidad de, es la ausencia de habla por pérdida severa o profunda de la función motriz en la musculatura bucofonoarticulatoria. La musculatura de la laringe, faringe, velo del paladar, lengua, labios y cara no consigue efectuar su función para articular los fonemas. Por tanto, la disartria y anartria son alteraciones neuromotoras del habla, causadas por una lesión en el sistema nervioso, que se manifiestan en la producción motriz de la palabra, mientras que los procesos básicos del lenguaje permanecen relativamente intactos. Según Busto 1995, las disartrias son las que ocupan el mayor porcentaje de dificultades del lenguaje oral en las personas con discapacidad motora. En la siguiente clasificación y caracterización de las disartrias se especifica su tipología y su localización, los sistemas neuronales afectados y sus posibles causas. A. Disartrias por lesión en el sistema nervioso periférico. La disartria flácida se denomina a la alteración motriz del habla causada por una lesión en las neuronas motoras inferiores que inervan los músculos de la respiración y la musculatura de la alimentación y del habla. Lemaitre, 1995. La parálisis aislada o lesión global de los nervios craneanos provocan una alteración de los músculos elevadores del maxilar inferior, alteraciones en la motilidad de los labios, hipernasalidad, alteración de los sonidos sonoros y sordos y o debilidad lingual, determinando una disartria flácida. B. Disartrias por lesión en el sistema nervioso central. El área motora extrapiramidal controla los movimientos involuntarios, incoordinados e impulsivos, y no son percibidos por la conciencia. Interviene asimismo en el control de la automaticidad de la marcha y la carrera, en los movimientos automáticos cooperativos de las extremidades, péndulo del brazo al caminar, y en la libertad del movimiento en general. Según la afectación del sistema extrapiramidal, se diferencia entre disartria hipocinética y disartria hipercinética. La disartria hipocinética es la alteración motriz del habla motivada por movimientos bucoarticulatorios lentos, de alcance limitado y carente de vigor. La disartria hipercinética es la alteración motriz del habla motivada por contracciones involuntarias de los músculos que intervienen en la producción motora del habla, respiración, fonación, resonancia, articulación. El área motora piramidal controla la región de la motilidad voluntaria o movimientos voluntarios. La afectación de los movimientos voluntarios origina anomalías en la función muscular, causando espasticidad, debilidad, limitación de alcance y lentitud de movimientos. Se denomina disartria espástica a la dificultad para producir las funciones de la cadena oral y del habla, motivadas por una lesión en el sistema motor piramidal. Los movimientos articulatorios son rígidos y lentos, debido a la espasticidad de los órganos de la cavidad bucal. El área del cerebelo controla la precisión de las respuestas del equilibrio, la marcha y la coordinación de los movimientos posturales y gestos faciales. La disartria atáxica provoca la falta de precisión para determinar los movimientos psicomotores y la coordinación de la motricidad fina de los órganos responsables de la fonación y de la articulación, a causa de una lesión en el área del cerebelo. El habla del alumno atáxico es deslizante, mal articulada y explosiva. La imprecisión de los sonidos, la lentitud de los movimientos bucoarticulatorios, la monotonía en el tono de voz y en el ritmo de la palabra, se deben a una hipotonía general. D. Dificultades en la fluidez verbal, disfemia. Existen diferentes definiciones según los distintos autores. Para algunos consiste en una dificultad o repetición en la emisión de sílabas, otros la definen como la imposibilidad de emitir determinadas sílabas oclusivas, PTK.
Otros autores la definen como una lucha psicofisiológica que se entabla en los nervios motores que inervan los músculos de las articulaciones, lengua, labio, paladar. La ideación va por una parte y los músculos por otra. Es lo que caracteriza la tartamudez clónica. Hay otros que la consideran como movimientos espasmódicos de los músculos que inervan la articulación. En el habla intervienen la articulación, la fonación y la respiración que, de manera sincronizada, articulan los movimientos necesarios para la emisión de la palabra. La tartamudez, por tanto, está originada por una incoordinación neuromuscular. El tiempo psíquico no va coordinado con el tiempo fisiológico de los movimientos que intervienen en la palabra. La tartamudez es una interrupción periódica y espasmódica de la elocución. Hay una repetición de sílabas, y la dificultad de pronunciar la primera sílaba lleva consigo un paro espasmódico que interrumpe los movimientos articulatorios. En la fonación intervienen los músculos laríngeos, que tienen la función de cerrarse para emitir el sonido característico, que luego se modifica en la bucofaringe que va a dar lugar a la articulación. Los órganos activos de la palabra, lengua, labios y velo del paladar, son los que más van a acusar los movimientos espasmódicos que van a dar lugar a la tartamudez. Podemos concluir diciendo que la disfemia o tartamudez sería un trastorno en la fluidez del habla, caracterizado por repeticiones o bloqueos espasmódicos que afectan al ritmo del lenguaje y a la melodía del discurso. Gallardo Ruiz, Gallego Ortega. Los intentos por averiguar la etiología de la disfemia han sido abundantes, aunque se desconoce aún tanto su etiología como la intervención más pertinente. Se defienden así diversidad de causas y postulados teóricos generados a partir de diferentes disciplinas. En este sentido, es probable que existan tantas hipótesis etiológicas como disciplinas hayan investigado sobre este tema. Goldsmith, 1985. Parece evidente la inexistencia de un único factor responsable del comienzo, desarrollo y afianzamiento de este trastorno del ritmo articulatorio, así como la asunción de que existe una etiología multifactorial en la base del mismo, dada la multiplicidad de factores que pueden contribuir a su inicio. Pese a la primacía de los factores psicológicos y lingüísticos, el origen multifactorial del trastorno nos lleva a pensar que una teoría o modelo explicativo de la tartamudez debe contemplar la interacción de diversos factores en juego, debe identificar de forma diferenciada los que intervienen en el inicio de la dificultad y aquellos que lo mantienen. Debe asimismo tener en cuenta que se trata de un hecho selectivo, ya que no es estable, sino que es fluctuante y relacionado con ciertas funciones comunicativas. Serra, 1987. Se han utilizado diferentes tipos de criterios para clasificar la tartamudez. Gallego, 2001, Gallego y Rodríguez, 2005. Evolutivo, etiológico, sintomatológico y de severidad. Criterio evolutivo. No es infrecuente apreciar, durante el proceso de desarrollo del lenguaje, la presencia de episodios de tartamudeo, bloqueos y o repeticiones de sonidos o sílabas, pausas inapropiadas o vacilaciones indebidas, en el habla del niño A, que no tienen por qué desembocar en la consolidación de este trastorno. Según este criterio se pueden identificar tres tipos de disfemias. Fisiológica o de desarrollo, cuando las disfluencias en forma de vacilaciones y titubeos aparecen a una edad, 3 años aproximadamente, en la que el niño A está adquiriendo las estructuras básicas de su idioma y por tanto, no es de extrañar que en ocasiones muestre estas manifestaciones en su habla. Esporádica o transitoria, cuando de forma puntual, e incluso injustificadamente, y por un periodo relativamente corto se constatan episodios de tartamudeo que remiten sin ninguna intervención. En el inicio de la escolarización, por ejemplo, se han descrito algunos casos. Real tartamudez que se instala en hablantes de mayor edad, siendo según Dimbil, 1997, la edad de 10 años la más propicia. Esta alteración del ritmo articulatorio demanda una intervención específica y personalizada. Criterio etiológico. Atendiendo a posibles causas del trastorno, se han descrito 3 tipos preferentes de disfemias. De carácter lingüístico, cuando en el origen del problema se halla un déficit de lenguaje, esto es,
Las dificultades del hablante para utilizar adecuadamente sus recursos lingüísticos permiten la aparición del trastorno. De carácter psicológico, cuando son los factores psicosociales, los factores ambientales o los factores de tipo psicológico los responsables de la presencia del trastorno. De carácter orgánico, cuando en la génesis del trastorno se aprecian disfunciones de tipo orgánico. En este sentido, las causas esgrimidas son varias: disfunciones perceptivas, disfunciones en la coordinación neuromuscular, disfunciones orgánico-cerebrales o disfunciones en alguno de los sistemas fonatorios, respiratorios y articulatorio. Criterio sintomatológico. A tenor de las manifestaciones apreciadas en el discurso oral, se distinguen tres tipos de disfemias. Clónica, caracterizada por repeticiones de sonidos o sílabas en el inicio de la emisión discursiva, que se acompañan de ligeros espasmos o contracciones breves y rápidas de los labios. Generalmente, los fonemas que mayores bloqueos propician son los oclusivos. Tónica, cuando el discurso termina de forma rápida y entrecortada, después de un esfuerzo evidente al comenzar a hablar. Visualmente se aprecia cierta tensión muscular y un sobreesfuerzo para producir el mensaje. Mixta, cuando se dan las manifestaciones combinadas de las anteriores, clónico-tónica, tónico-clónica. Se aprecia una enorme dificultad, tanto para iniciar el discurso como para mantenerlo. La manifestación del trastorno suele acarrear también una disfuncionalidad o funcionamiento insólito de algún órgano articulatorio, espasmos respiratorios o de la boca, tensión en los labios, agitaciones de la lengua o bloqueo de la laringe, cuerdas vocales. Criterio de severidad. Según el grado de severidad del trastorno, suele diferenciarse entre los siguientes tipos de tartamudeo. Ligero, cuando se aprecia alguna tensión articulatoria, sin movimientos asociados y cierta facilidad para superar los bloqueos. Moderado, cuando se observa una tensión perceptible en el alumno a algunos movimientos asociados y bloqueos de unos 2 segundos de duración. Severo o grave, cuando se constata una excesiva tensión, bloqueos de 3 a 4 segundos e intentos repetidos y consistentes, así como abundantes movimientos asociados. La disfemia se considera un trastorno complejo, en el que se mezclan factores predisponentes de orden genético en el plano neurológico y factores adquiridos en torno al aprendizaje social del habla. Pasada la primera infancia, se caracteriza por la aparición de otros signos anormales como reacciones emocionales negativas y otras anomalías de la conducta verbal y motora, que no siempre se dan todas con la misma intensidad y frecuencia. Su evolución es diversa en función de cada alumno a. Retraimiento, comportamiento de evitación o huida de la situación verbal, miedo a hablar. Reacciones de ansiedad ante situaciones verbales. Alteración funcional fono-respiratoria al tartamudear, en forma de respiración paradójica, haciendo coincidir una inspiración espasmódica con la emisión del habla. Movimientos parásitos, tics compulsivos que acompañan el tartamudeo, afectando preferentemente a la musculatura orofacial y del cuello. Economía de la expresión facial. Entonación monótona al hablar. Abuso de sinónimos. Uso de muletillas verbales. Alteraciones del estilo, con saltos sintácticos y frases inacabadas. Expresiones grandilocuentes, perífrasis y lenguaje redundante. Discurso sin coherencia. Desorganización entre el pensamiento y el lenguaje. Respuestas psicogalvánicas, sudoración excesiva, enrojecimiento, palidez del rostro. Como señala Crystal, el problema está en que los tartamudos casi nunca son exactamente iguales. Es como si hubiera un grupo de características del habla sin fluidez, y cada disfémico eligiera alguna. Estas características pueden agruparse en 7 grupos. 1. Una cantidad anormal de repetición de segmentos, sílabas, palabras o frases como pepe piso. El po policía. Creo que ha recibido un. 2. Obstrucciones del flujo del aire por incapacidad de la persona para darse cuenta de la tensión que ha producido al prepararse para articular un sonido. Este fenómeno se llama bloqueo y los sonidos individuales afectados, bloques. 3. Prolongaciones anormales de segmentos de sonidos,
como en FFFF fiel, donde la F se produce como un único sonido alargado y no con las breves pausas que van intercaladas. 4. Introducción en los momentos de dificultad de sonidos o palabras con fuerza únicamente emocional. Por ejemplo, o, a. 5. Acentuación extraña en las palabras y entonación y tiempo anormal en las oraciones, debido a un habla muy entrecortada y a una respiración irregular. 6. Las palabras se dejan sin terminar. 7. Evitación de ciertos sonidos que pueden plantear problemas concretos a la hora de articularlos. Dificultades en la voz, disfonía. Para llevar a cabo la función comunicativa, el lenguaje oral precisa de la voz como vehículo sonoro, y del habla como sistema articulatorio que recurre a un código convencionalmente establecido. La lengua propia de una comunidad humana. Tal y como se expresó en Bustos, 1995, se puede considerar a la voz como una manifestación expresiva de la persona en su totalidad. Fisiológicamente, puede considerarse a la voz como una expiración sonora, es decir, que es preciso que una suave corriente de aire atraviese los pliegues o cuerdas vocales en su paso hacia el exterior, al tiempo que éstas se aproximan a la línea media del espacio glótico. Desde el punto de vista acústico, la voz se origina en las cuerdas o pliegues vocales, en el interior de la laringe. Aquí se produce un sonido fundamental que es modificado y enriquecido en otras zonas llamadas resonadores o cavidades de resonancia, antes de salir al exterior. Se reconocen 3 parámetros acústicos de la voz. Altura o frecuencia, determinada por la cantidad de vibraciones o periodos por segundo que llevan a cabo los pliegues vocales. Intensidad o potencia de voz, permite utilizar la voz desde el susurro, la voz coloquial, hasta la voz proyectada con intención de llegar a otras personas o más sutilmente la voz cantada. Timbre, hace que cada persona pueda ser reconocida de forma indiscutible. El timbre se modela esencialmente en las estructuras alojadas por encima de la laringe, faringe y cavidad bucal. La disfonía se define como una alteración de la voz que afecta a uno o varios de sus parámetros acústicos, la altura, la intensidad y el timbre. El proceso de instauración de una disfonía, y dependiendo del tipo de problema que se presente, se alteran estos parámetros acústicos de la voz de forma variable. Tradicionalmente las disfonías se han clasificado de acuerdo a un criterio dicotómico. Orgánicas y funcionales. Es difícil precisar el límite que existe entre las afecciones laríngeas orgánicas y las funcionales, ya que algunas laringopatías como los nódulos, edema, pseudoquiste seroso y otras, son predominantemente el resultado de un mal uso reiterado de los pliegues vocales para la fonación. Arias, Clarós y Clarós, 1991, clasifican la patología vocal benigna más frecuente como sigue. Disfonías funcionales. Se caracterizan por presentar una alteración de la voz en uno o varios de sus parámetros acústicos, debido a una defectuosa utilización de los mecanismos que permiten la función vocal. La respiración, la vibración cordal, los órganos supraglóticos. En las disfonías hiperkinéticas, las cuerdas vocales pueden presentar un aspecto congestivo en su cara posterior o bordes libres. Se asocian signos de hipertonía muscular intrínseca, hipertrofia de bandas ventriculares y cierre antero-posterior del vestíbulo laríngeo. Las disfonías hipokinéticas se caracterizan por un estado general de hipotonía, que afecta también a la postura corporal de la persona. Esta siente una gran fatiga vocal que va en aumento a medida que transcurre el día, asociada a sensaciones de picor, dolor de la faringo-laringe. Las cuerdas vocales pueden mostrarse a veces congestivas, con insuficiencia glótica posterior o longitudinal. Disfonías por lesiones adquiridas. En estas disfonías existe una marcada incidencia de un mal uso y abuso vocal en la génesis de las lesiones, concretamente en los nódulos vocales, las lesiones paranodulares y el pólipo vocal. Los nódulos vocales se caracterizan por un engrosamiento de la mucosa que cubre la cuerda vocal, localizados un poco por debajo del borde libre de la cuerda vocal, en la unión del tercio anterior con el medio. Generalmente son bilaterales, aunque puede haber nódulos unilaterales reactivos a una lesión en la otra cuerda vocal.
La causa es un mal uso y abuso vocal, que mantenido en el tiempo, genera microtraumatismos en la cuerda vocal que desemboca en la aparición de los nódulos. Lesiones paranodulares. Se describen dos tipos de estas lesiones, pseudoquiste seroso y edema fusiforme. El primero se localiza en el punto de nódulo, y se presenta generalmente de manera unilateral. El pseudoquiste se instala en la submucosa. El edema fusiforme presenta una forma alargada y ocupa los 2/3 anteriores de las cuerdas vocales, afectando a la mucosa y a la submucosa. Pólipo vocal. Es una neoformación inflamatoria en el borde libre de la cuerda vocal, que puede presentarse en una o en ambas cuerdas vocales, generalmente en el tercio anterior, pudiendo estar asociados a otra lesión adquirida o congénita en la misma cuerda vocal o en la contraria. Quiste por retención de mucosa. Es la acumulación de una secreción mucosa en el interior de una glándula mucosa de la cuerda vocal, donde hay una obstrucción del canal excretor. Se sitúa en la submucosa o corion, a la altura del tercio anterior o medio de la cuerda vocal. Edema de Reinke. Es una transformación edematosa del corion de la cuerda vocal que invade totalmente el espacio de Reinke. Puede ser uni o bilateral. Disfonías orgánicas debidas a lesiones congénitas. Arias 2005. Considera otro grupo de disfonías clasificadas como disfonías especiales que abarcaría 4 entidades. Alteraciones de la muda vocal o disfonía del adolescente. Disfonía psicógena. Disfonía espasmódica. Disfonía infantil. 2,2. Necesidades educativas de estos alumnos. Siguiendo la guía para la atención educativa del alumnado con trastornos del lenguaje oral y escrito. Junta de Extremadura. 2004. Estos alumnos y alumnas centran sus necesidades educativas en los siguientes aspectos. Necesidad de modelos lingüísticos adecuados. El lenguaje se adquiere a través de la interacción con el entorno. El niño mediante la imitación, va aproximándose progresivamente a los patrones lingüísticos. Por lo tanto, el lenguaje de las personas del entorno es el modelo que el alumno tiene para adquirir su propio lenguaje. Es por esto que las personas que interactúan con él deben ofrecerle situaciones de comunicación adecuadas en las cuales pueda percibir con claridad los elementos lingüísticos. Estos modelos deben ser estables, frecuentes y deben ser transmitidos en una interacción comunicativa de calidad. Necesidad de estimulación. Se han de proporcionar al alumno a experiencias ricas en interrelación comunicativa dentro de un clima estimulante de confianza y de comprensión, con estrategias que partan de sus intereses por encima de todo, el hecho comunicativo. La finalidad de la estimulación es conseguir que el alumno sea consciente de la importancia de mejorar o corregir su dificultad de lenguaje. Pero deben evitarse los sentimientos de angustia y ansiedad. Es necesario estimular habilidades y procesos cognitivos como la atención selectiva hacia los sonidos del habla, la percepción, discriminación y memoria auditiva, la abstracción, simbolización, representaciones y operaciones mentales, la imitación directa y diferida de sonidos así como las secuencias. También será necesario estimular habilidades básicas motrices y de coordinación psicomotriz, tales como movilidad facial y de los órganos articulatorios, respiración, articulación de los fonemas, coordinación fonoarticulatoria y respiratoria. Necesidad de intervención. En función de las necesidades y la afectación a la capacidad comunicativa, habrá casos en los que será necesario que el alumno reciba atención por parte del maestro especialista en audición y lenguaje. En estos casos será preciso reconstruir las bases de la adquisición del lenguaje y sus etapas, proporcionando a los alumnos sistemas de facilitación, desarrollando la discriminación auditiva, estructuración temporal, control de la atención, desarrollo psicomotor y funciones mentales y del lenguaje en sus distintos componentes. Habrá que introducir estrategias de comunicación alternativa en aquellos casos en los que la gravedad del trastorno lo haga necesario. 3. Aspectos diferenciales en el desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Según Acosta y Moreno, 1999,
Las características generales en el desarrollo del lenguaje del alumnado, con alteraciones en el habla son: el núcleo del problema se centra en los aspectos expresivos, sobre todo en los fonológicos y semánticos. El retraso en el desarrollo lingüístico es homogéneo en todos los componentes del sistema. El acceso al lenguaje oral se inicia un año o año y medio más tarde de lo que suele ser habitual. A pesar del retraso temporal, se observa una evolución paralela a la estándar en los rasgos característicos de cada una de las etapas. Su perfil lingüístico puede concretarse como sigue: reducción y simplificación del sistema fonológico. Retraso en la adquisición de determinadas categorías morfológicas. Incorporación lenta de las marcas flexivas, que varían y precisan el significado de las palabras. Predominio de oraciones con pocos elementos. Frecuentes errores de concordancia entre los elementos de las frases. Incorporación lenta de palabras al vocabulario. Dificultad para recordar el término con el que se denomina al referente. Dificultad para establecer relaciones entre palabras que pertenecen a una misma categoría semántica. Escasa participación espontánea en situaciones de conversación colectiva. Dificultad para iniciar y mantener turnos conversacionales. Habilidades comunicativas limitadas. 4. Conclusión. En este caso, las necesidades educativas especiales de los alumnos con alteraciones del habla se centran principalmente en la dimensión expresiva y productiva del habla. Por tanto, el nivel fonológico del lenguaje será el más afectado. Las dificultades articulatorias pueden ser dislalias, disglosias y, en los casos más graves, disartrias e incluso anartrias. Las dificultades en la fluidez verbal se denominan disfemias, y las de la voz, disfonías. Las diferentes clasificaciones vienen a aportarnos datos diferenciales de cada una de ellas. Así, encontramos en el caso de las dislalias algunas de origen fisiológico, otras de carácter congénito y otras audiógenas. En el caso de las disglosias, el órgano periférico del habla afectado determinará el tipo de trastorno ante el que nos encontramos, y por tanto, también las necesidades y el proceso de intervención preciso. Cada uno de estos tipos de disglosia condiciona la funcionalidad de los mecanismos de producción del habla, y por tanto, del nivel de desarrollo del mismo. Las disfemias igualmente se pueden presentar de formas diversas. No será igual intervenir en una disfemia tónica, que en una clónica o una vocálica. Los contextos en los que se produce la comunicación, y cómo determinan estos los procesos del habla, constituirán otros de los aspectos importantes a tener en cuenta. Dentro de la diversidad de alumnos, el desarrollo de su lenguaje y comunicación presentará una serie de características que orientarán el proceso de detección de necesidades y cuantos procesos de adaptación e intervención llevemos a cabo.